Al principio esto yo lo hacía con gente y empujaba, terminaba empujando a la gente no visualizaba, no entendía, y entonces en algún momento dije, che, pero esto capaz que es más fácil explicarlo con moneditas. Al principio fue moneditas, después fue con botellas, y les voy a contar que me parece que las botellitas son grandes aliadas para el trabajo de puesta, porque permiten hidratar a los murguistas, porque permiten usarlos como pie de micrófono, ¿no? Para poner algo en el piso que de alguna forma figure los micrófonos y nos obliga a manejar los espacios en relación a ellos. Y después por esto, de que uno puede explicar algunas cosas agarrando las botellitas, moviéndolas, para que la gente primero vea un poco los movimientos y luego los ejecute, ¿no? Ya con una noción en el cuerpo. Entiendan que hay una cantidad de momentos en donde la murga se mueve coordinadamente o coreográficamente, y ahí hay que tener unos manejos de los tiempos, como les digo. Existe la posibilidad de hacer la raira, 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 la raira. Supongamos que estaban cantando, entonces llega para hacer ya la próxima estrofa, en un tiempo perfecto. Lo primero que hay que tener en cuenta son algunos valores del escenario. Eh, a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta es algunos valores del escenario, que son, bueno, tenemos un público que mira, tenemos lo que se llama un proscenio, que es en general este pasillo por el que circula y se desempeña el director, directora escénico, este pasillo. Y la idea de trabajar sobre pasillo es interesante para a nivel ejercicios y demás para la dirección escénica. Hay material ya en el Drive sobre eso, sobre una experiencia que hicimos con una directora escénica de acá de Buenos Aires, y esto, hay un desempeño por ahí. Después habría una línea de micrófonos que, como les digo, empieza a ser, para mucha gente muy limitante, evidentemente nos obliga a pensar en un plano, lo que también nos puede inspirar para pensar en relación a otras artes que manejan la idea de un plano, más allá de que esto es tridimensional. Entonces, bueno, tenemos este friso de micrófono, hay que usarlo a favor. Es lo que hay que adaptarse a eso y buscarle virtudes. Yo por lo pronto le encuentro una a los micrófonos, que es de ubicación geográfica. A mí me pasó este año en el Teatro Verano que salí un poco arrebatado de un cambio de ropa, y entonces cuando estaba en un segundo plano, yo tenía que ir muy marcadamente a mi micrófono porque había una cuestión de coordinación. Bueno, a mí me bastó, pongamos que no estaban mis compañeros acá, a mí me bastó mientras entraba y caminaba mirar de reojo, contar los micrófonos, y finalmente fui, ni siquiera usábamos el micrófono, pero armábamos una figura acá, y hay una matemática perfecta si nosotros usamos a favor los micrófonos. Entonces, aunque una limitante, yo creo que son un desafío a nivel visual de construir cosas con esa limitante de no poder jugar con los planos mientras la murga canta, pero también una virtud. Me parece que es un punto cardinal, una brújula, ¿no? La posibilidad de, nomás con la mirada periférica, ubicarse en el espacio del escenario. Otra cosa con la que trabajamos es con planos, ¿no? Digo, si yo estoy en la línea de micros, estoy ocupando un primer plano, si doy un paso hacia atrás, ocupo un segundo plano. O sea, yo lo que pongo en primer plano suele ser más ponderado visualmente que lo que está en segundo plano. Hay un tercer plano posible, y hasta podría haber muchísimos planos hacia atrás, dependiendo de la profundidad del escenario. En ese sentido, es muy interesante la experiencia de Teatro de Verano, porque hay muchísimo camino hacia atrás, hay mucho espacio para todos lados, es muy lindo, uno se puede mover con muchísima libertad. Entonces, bueno, ya planteando esta idea, otro pequeño detalle que parece tonto, pero miren que le va si uno lo maneja ya en el trabajo con la murga, si ya lo tiene en cuenta antes y se acostumbra, se evitan muchos malentendidos, porque uno da órdenes o pide movimientos, y si los expresa con cierta confusión, la verdad que va a ser muy complicada que la ejecución sea precisa. La idea es, nosotros como laburamos desde la visión de un público, miramos a la murga, la derecha del murguista o de la murguista es la izquierda de nuestro público o nuestro.
¿tá? Entonces hay que trabajar con esa referencia, que yo cuando quiero que vayan a la derecha, en realidad tienen que ir a mi izquierda, y viceversa, ¿no? La derecha del público es la izquierda del lemurguista. Bueno, un poco en base a esto que les decía del trabajo de los planos, yo suelo trabajar con 3 planos, ¿ah? Que son las líneas, si lo pensamos, vendrían a ser las líneas verticales que se generan en la escena, ¿no? Primer plano, segundo plano, tercer plano. Primer plano, segundo plano, tercer plano. Hay como la posibilidad de armar, ¿no? Líneas divisorias. Después, esto es en materia de planos. Y después yo armo, como les digo, con la referencia del micrófono, ¿no? El micrófono como brújula, como guía, armo lo que llamo corredores. ¿Ah? Entonces yo sé que este es el corredor del micro 1, este del 2, y hay una distancia equidistante en general entre esos corredores. Son corredores perfectos. Y después trabajo sobre la suma de esos 2 valores. La suma de esos 2 valores me da casilleros. ¿Ah? Y acá es un poco, tiene una lógica un poco del juego ¿no? En el que uno hunde, nunca me acuerdo del nombre, ya me lo acordé, me hicieron acordar 5 veces, y nunca me acuerdo del nombre en donde... Batalla naval. Una batalla naval, perfecto, sí, sí, sí. Me lo voy a anotar porque cada vez que describo esto me olvido. Bueno, de alguna forma otra cosa que yo les propongo es que ustedes, si no quieren trabajar con moneditas o con muñequitos, pueden hacerlo más simple con una hoja, con dibujos. Hay una necesidad de dibujar. También vamos a ver algunos dibujos de Lecoq sobre el baile, sobre el cuerpo. Y yo me imprimí, por ejemplo, esto, contorno, ¿no? También existe la posibilidad, por ejemplo, cuando uno va a hacer movimientos en bloque, la posibilidad de pegar en una hoja estos 3 personajes y pegar en otra hoja estos 3 personajes y después moverlos como bloque, ¿no? Podrían ser formas de figurarse a murguistas. Así que digo, les paso ideas para que ustedes ejecuten. Después, otra cosa importante es el uso mismo de los micrófonos, ¿no? El micrófono es muy importante porque es el vínculo que tenemos con el público. El público entiende y escucha lo que decimos si es dicho en el micrófono. O sea, en el primer plano hablamos, ya en un segundo plano se podría, si se grita se escucha, pero cada vez menos, en el sentido que los micrófonos son cada vez, tienen menos ganancias, son cada vez más específicos para una voz frontal, ¿no? Cuesta mucho entrar lateralmente. De todos modos se usa, ¿no? Se usa también para cuando, en las veces esas en las que negociamos con un arreglador y decimos, che, mirá, yo preciso que haya un desplazamiento, y bueno, tiene que negociar el arreglador porque se va a perder un poco del arreglo coral. En esos casos es bueno, cuando hago un desplazamiento, que vaya trabajando sobre los micrófonos, ¿no? Porque el micrófono, quieras o no, tiene un semicírculo de entrada. Entonces yo me voy desplazando, entro en este micrófono hasta que paso a este micrófono y lo mismo hacia allá. ¿Tá? Una de las cosas, de los accidentes frecuentes suelen ser cuando nosotros tenemos al coro cantando en primer plano y viene desde el otro extremo del escenario un solista, ¿no? El solista tiene que usar el micrófono número 3. Entonces, cuando va a entrar, como no está coordinado esto, se choca C, que se tiene que retirar con el solista. Y hay una cosa que es un valor que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con cosas visuales. Nuestro ojo humano es bastante cruel a la hora de medir lo que ve. Nosotros vemos mucho más el defecto que la virtud. Cuando vemos virtud, ni siquiera la vemos. Sentimos que algo naturalmente se dio de forma fantástica. Ahora, cuando vemos el tropiezo, sí lo vemos, y sí tiene un efecto en nosotros de sacarnos del espectáculo un poco. Y ni qué decir para quien interpreta. Cuando vos llegás a un micrófono a los codazos, lo cierto es que te quitaron un ritual pequeño que hay que hacer antes de enfrentar un solo o una cuestión hablada, y arrancamos psicológicamente un poco golpeados por eso. Y a veces, más que psicológicamente, en las costillas golpeados. Yo me abrí camino y se han abierto camino de mí varios compañeros a los codazos. ¿tá? Entonces existe la posibilidad de instalar un valor que evidentemente tiene excepciones a lo largo del espectáculo, pero que si uno lo instala como regla, en general lo hacemos así,
y si lo tenemos que reformar en algún lugar específicamente, lo ordenamos en ese solo. Che, mirá, vos en este solo no lo hagas así, hacerlo de otra forma. La explicación sería simple. La idea es, quien hace un solo, quien entra en forma solista, o esto podría ser también un dúo, un trío, entra a su solo de forma derecha, ¿no? Directo, entra, y se retira también en forma directa. Entonces se olvida, lo que hay que hacer es quitar inconvenientes de acá, se olvida, se retira, no genera una onda que a veces muy chocante de hago un solo y después me doy vuelta y le doy la espalda al público. No, siempre de frente al público, hay que tratarse, algo que se trate de una elección, y bueno, se retira, toma aire, entra el solo y se retira. ¿Cómo es coordinado esto con C? Necesitamos que C se retire de forma lateral, ¿no? De forma diagonal. Si C se retira de forma diagonal, libera el micrófono, y viceversa, ¿tá? Cuando tiene que volver C al friso de micrófonos. ¿Ah? Así que ahí hay una pequeña reglita que les puede ayudar muchísimo. De alguna forma sería así. Yo voy a usar de solista un tachito de foto. Se vería así la cuestión, ¿no? O voy a usar un murguista de la otra punta. Sería así, perdón. Al revés, lo agarré al revés. Así. Entra y sale. ¿Ah? Y hay una coordinación perfecta de las cuestiones. Bueno, hay algunos valores que les pueden ser útiles para trabajar, ¿tá? Algunas pequeñas reglas que ya de alguna forma ordenan un poco y nos salvan de cierto caos. Una cosa que todavía no he encontrado qué sentido puede tener, pero es necesario decir, es que también nuestro cerebro está programado para leer de izquierda hacia derecha. Entonces todo lo que sea movimiento o desarrollo, ¿no?, de un movimiento tiene un sentido dicho cuando es realizado con este sentido, que es el opuesto en este sentido. ¿Tá? Esto es bastante subliminal, ¿no? No es que, mirá, entró por la derecha, entiendo al revés las cosas, no, bueno. Pero hay algo en el ojo nuestro que siente más comodidad cuando lee las cosas de izquierda a derecha. Habría que ver hasta dónde con alguna persona que trabaje lo cerebral, digamos. Después, hay la posibilidad, que les voy a después como a dibujarles, la posibilidad de numerar. Primero hay la posibilidad de numerar los micrófonos, ¿no? La posibilidad no, incluso yo diría, esto está cerrado, hay que numerar los micrófonos, entonces manejamos valores. Y tenemos los valores de plano. Que la murga tenga la noción de esto, por supuesto que no matemáticamente, pero que tenga una noción de esto, y que uno tenga la noción de esto para crear cosas, es importante. Lo que quería decirles es que uno puede numerar, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer esta numeración, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces hago un ejercicio en donde primero se mueven los unos. Esto aparece muy marcada y bellamente en el video de Contrafarsa del 2000. Estoy grabando en paralelo y creo que me quedé sin memoria. Sí. Bueno, entonces esto, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces yo coordino, hago que en un verso se muevan los 1, en otro se muevan los 2, y en otro se muevan los 3. ¿Tá? En realidad es esto. ¿Tá? Y esta numeración, uno puede jugar y variarla. Uno puede hacer 1, 2, 2, 1. ¿Tá? Entonces, ya es más complejo, se mueven estos dos que están en contacto, es menos regular. O puede hacer 1, 2, 3, 3, 2, 1. Entonces el movimiento secuenciado sería así. También otra cosa que se hace muy frecuentemente es cuando trabajamos con una figura quieta, y la posibilidad de ir despertando, ¿no? La murga está estática, se mueve este, y la murga va despertando de movimiento. Se mueve este, se mueve este, se mueve este. Puede el que está antes detener el movimiento, existe la posibilidad de ir despertando y que continúe el movimiento, o existe la posibilidad también de que se mueva este, cuando le contagia el movimiento a este se detiene, y entonces vamos generando un movimiento que se mueve, se desplaza. Muchas veces se utiliza como referencia para esto a la dirección escénica, ¿no? Yo tengo un director que se para acá, o directora,
y su movimiento va encendiendo. Incluso en general se usa para hacer este movimiento así de horizonte, ¿no? Pero podría usarse también, no en este sentido solamente, sino después volver. Digo, son posibilidades que se prestan para hacer. Después, lo que tenemos son algunas figuras clásicas, que yo hasta me da vergüenza explicarlas porque son muy básicas, pero lo cierto es que hay en esto una cuestión como de composición que tiene mucho de pictórico, que tiene mucho de fotográfico, ¿no? La cuestión del equilibrio. Nosotros tenemos siempre un centro del escenario, tenemos dos extremos. Entonces, miren si yo cargo, lo que resulta si yo cargo uno de los extremos, ¿no? Hay una cuestión con el nivel ahí que algo en los ojos como decía, nos afecta. Después existe la posibilidad de armar un grupo en uno de los extremos, pero tener un solista. Este formato se da mucho en el cuplé, porque este es el personaje que viene. La estructura de cuplé muy frecuentemente es personaje A viene, hay una postura B, que es colectiva, y A van convenciendo a B. Finalmente, el grupo B se pone tan de acuerdo con el cupletero, ¿no? El trabajo con las oposiciones para el humor, para decir cosas, evidentemente es un recurso muy útil. Entonces, bueno, el grupo B se va arrimando y hay una cuestión acá de unión, que acá había ya desde lo visual una idea de extremos, ¿no? de polos que se generan. Entonces existe esto. También entiendan que, por ejemplo, hay figuras que culturalmente tenemos asociadas al equilibrio, ¿no? Yo acá estoy haciendo un triángulo, por ejemplo. Lo voy a hacer acá para que se vea un poquito más claro. ¿Ah? Entonces, esto en general se asocia mucho al equilibrio. Este triángulo yo lo puedo armar de forma inversa también, ¿no? Se utiliza bastante. También les voy a decir ahora, se me acaba de ocurrir, que en este formato también, más en el otro, lo que suele hacerse en algunos momentos, ¿no? Es, bueno, en este caso tengo desordenados los muñequitos, pero E se queda en el lugar, F va a un segundo plano y de alguna forma se contagian así, ¿no? Y entonces abrimos en diagonal y vuelven los micrófonos. Cuando abrimos en diagonal y logramos armar el triángulo completo, lo que suele suceder, con lo que se suele jugar es que aparezca la batería por acá, para que tenga un primer plano, y después se retire y la murga cierre y vuelva a los micrófonos. Es una figura posible, se utiliza bastante en salpicón. Así que por ahí algunos valores. Por supuesto que acá yo estoy trabajando con muñecos estáticos, no se podría trabajar con agacharlos, ya voy a hacerlo en algún momento. Si la cuarentena se alarga, voy a terminar armando muñequitos articulados y títeres. Pero bueno, también se puede jugar con los niveles a nivel de altura, ¿no? Cuando uno arma, acá un poco se arma, por suerte, porque yo hice los muñequitos con diferentes alturas adrede, y se dan cuenta que yo trabajo con un nivel más bajo en C, ¿no? Y además en esto nos es útil muchas veces para que entre el sonido en el micrófono. O hago que B cante acá, D cante acá, lo sumo a C acá, F que está un poquito más lejos suma un poco y se van sumando. Existe una figura muy típica, y muy típica también a esto de los niveles, que vendría a ser una cosa así. A esto se le llama, por lo menos allá en Montevideo, acá en Buenos Aires es un que se le llama bola. En Montevideo se le suele llamar a esto racimo. Y a mí me parece un nombre más indicado porque de alguna forma es un solista y en sus alrededores se enraciman los murguistas y las murguistas. Así que esta es una figura posible, el racimo. Después podemos trabajar con columnas, o no me acuerdo ahora un nombre más indicado, es decir, acá yo tengo una columna y acá yo tengo otra. ¿Ah? Y también podemos trabajar, evidentemente importa qué está sucediendo en el cuplé, si uno necesita que hayan bloques porque tengan algún sentido, pero se puede trabajar también sobre la idea de filas, ¿no? De repente, así, estamos trabajando sobre la idea de filas.
Esto sería muy útil si nosotros tenemos una situación donde hay un cupletero, por ejemplo, es una cosa que se me ocurre ahora en modo de ejemplo, tenemos un cupletero y tenemos un par de solistas que tienen que cantar, después se retiran y aparecen otros solistas que cantan, interactúan con él, se retiran y etcétera, ¿no? La fila me sirve para que se vayan presentando uno a uno y de forma ordenada los murguistas. Así que también está la posibilidad de trabajar sobre la idea de columnas y filas. ¿Ah? Una cosa, un valor también a tener en cuenta, muy de lo pictórico, es que uno puede trabajar sobre una cosa que vendría a ser más o menos así, la imagen que vendría a ser más o menos así. ¿Ah? Que se nota un poquito más, aunque no sé si se verá tanto, quedan los muñequitos un poquito lejos de la cámara, pero que se trabaja de alguna forma así, y que se llama punto de fuga. Yo, estas dos líneas que armé, cerrándose, construyen un punto que es acá, que es un punto de fuga, la sensación de que algo se va por acá. También podría hacerse de forma opuesta. Así que tenemos la idea del punto de fuga como para tener en cuenta. Y yo ahora lo que voy a hacer, muy modestamente, porque esto se ve muy claramente cuando yo armo una animación, ¿no? Yo saco fotos y armo una secuencia de fotos. Tengan en cuenta que eso incluso es muy sencillo de hacer hoy por hoy porque ustedes sacan fotos continuas y después van a la aplicación de fotos que por defecto traen todos los celulares hoy por hoy y existe la posibilidad de armar una animación, un GIF, ¿no? El GIF, curiosamente, una cosa tan en principio banal, como el GIF nos puede ayudar porque nos permite visualizar, ¿no? Uno arma la progresión. De ahí que yo les decía que yo estoy por armar una animación que consiste en mover un poquito, sacar una foto, mover otro poquito, sacar otra foto, mover otro poquito, sacar otra foto, mover un poquito, y entonces yo, cuando veo la secuencia, veo cómo se arman dos bloques. ¿Tá? Esta es la primera imagen, la primera figura y desplazamiento que yo le voy a decir que es usual. Yo acá tengo armado ya algunas, se podrían armar muchas más. Antes de eso voy a explicar un par de cosas que no tengo armadas así como en secuencia, pero existe la posibilidad de trabajar sobre movimientos ya un poco como marcados, ¿no? Se dan cuenta que acá yo tengo una estructura de zigzag, que vendría a ser así. El murguista bailando, va hacia adelante, va hacia atrás, va hacia adelante, va hacia atrás. Es muy difícil la coordinación, no me da el cerebro, pero sería, ya vinculándose con otro, sería, en realidad es opuesto, es así, ¿no? Se entrecruzan y ahí aparecería otro. Esto es más o menos una de las formas posibles de trenza, que se acuerdan que la Moya hablaba de eso, ¿no? Que dos personas, se mete uno por el medio y continúa, y se arma la trenza, después este tiene que dar la vuelta para allá. Esta es una de las figuras posibles. Después, existe la posibilidad también de armar una cosa que es bastante más simple porque la responsabilidad del movimiento está fundamentalmente en uno de los murguistas, que es esta cosa de ronda, de armar una ronda, ¿no? Que es F, arranca el movimiento y le siguen E y D. Entonces dan toda una media vuelta y vuelven. Y si F hace este movimiento, después termina en su propio micrófono. Acá habría que usar, como les decía recién, un compás entero, tac, tac, tac. En realidad, dos o tres. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Así que existe la posibilidad de armar rondas. Y una cantidad de figuras más, no sé, diagonales también, ¿no? Se va esta en diagonal y se van estos tres en diagonal. Las posibilidades son infinitas y acá hay mucha creatividad. Igual mucha creatividad, pero tengan en cuenta que en general también estas cosas las precisamos para solucionar problemas prácticos. Uno fundamental que es, tengo una murga entera parada en un segundo plano y si se queda estático, lo cierto es que algo se cae, algo se mueve.
Yo les voy a explicar uno de los movimientos. Acá tengo, como ven, ¿no? Esta es la trenza simple. Primero les voy a mostrar otro que voy a buscar. Este es el rastrillo. El rastrillo es bastante sencillo visualmente y de ejecutar. Y acá tengo dos bloques que se cruzan, sin remate, ¿tá? Y acá, como les decía hoy, tengo primero el pum, que es la viene el remate del solista, pum. ¿Ah? Siempre hay, en ese tipo de cuartetas, ese golpe del bombo, ¿no? Que es un indicador que nos tenemos que ir para atrás. Nos sirve porque es donde arranca el próximo compás. ¡Pum! En este caso yo pongo todos en ese primer golpe, en el arranque, pongo todos en el segundo plano, ¿no? Entonces llevamos a un segundo plano. Mucha paciencia en esto porque me implica mover mucho muñequito y tiene su dificultad. Entonces vamos todos al segundo plano. Después tenemos en el primer verso, o sea, la araira, la araira, la araira, la araira, la araira, la araira, tenemos que A, B y C dan un paso más hacia atrás. ¿Ah? Y que D, E y F bailan en el lugar. Entonces ya generamos en el segundo y tercer plano dos columnas. ¿Ah? Entonces, en el segundo verso, ¿ah? Sería la araira, 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 la araira. Ahí A, B y C en bloque van hacia la derecha, o sea, irían hacia acá. Y D, E y F van hacia la izquierda. Entonces sería un desplazamiento hacia el costado. De alguna forma sería esto, ¿no? No sé si se ve ahí esto. Este bloque va para allá y este bloque va para allá. En la siguiente secuencia, se invierte en este movimiento. O sea, A, B y C en bloque van hacia adelante. En realidad no, me equivoqué. Aquí queda un paso antes. A, B y C van hacia adelante y al mismo tiempo D, E y F van hacia atrás. Entonces, de nuevo genero un segundo y tercer plano. La figura acá quedaría así. Esta va hacia adelante. Y después ahí es el movimiento invertido, ¿no? En el cuarto verso, A, B y C van hacia la izquierda, A, B y C van hacia la izquierda, irían hacia la izquierda, y B, D y F, evidentemente, irían hacia la derecha. Entonces se armaría así. Y para el último verso, ya para entrar en la próxima estrofa, porque estos fueron cuatro versos, D, E y F van a tener que igualar y después la murga ataca toda junta. Esa es una de las posibilidades. Después en el GIF lo verán y como les digo voy a tener que hacer una jornada cinematográfica y de animación en donde armar la secuencia de esto porque acá nosotros estamos viendo de dónde sale a dónde llega, pero no vemos la sucesión de movimientos, todo el hilo, toda la secuencia. Después les voy a mostrar aquí dos bloques que se cruzan, ya les mostré. Rastrillo, el rastrillo, que es muy simple de ver, vendría a ser una cosa así, ¿no? Pasan por acá, pasan por allá, van hacia atrás y hacia adelante y se cruzan, se intercalan. El rastrillo pongo en el pum del bombo, como pueden ver, todo es al segundo plano, de nuevo, trácate, 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 trácate. Capturamos el segundo plano porque acá hay un solista, y en el primer verso A, C y E bailan en el lugar. A, C y E, como vieron, es alternado, mientras que B, D y F se van a un segundo plano. Entonces ahí ya armamos el rastrillo. Después lo que sucede es esto, ¿no? Repitiendo esta figura, van hacia adelante y hacia atrás. Como les digo, A, C y E un paso hacia atrás, B, D y F un paso hacia adelante, o sea que hacen así, y hacen así, y después viceversa, vuelve, en el próximo verso. Y después, en el otro verso, igualan, y ya, cuando se retira, acá vamos a tener que hacer que
que D se quede un poquito del costado para que haya esta coordinación, atacan todos juntos y vuelven. ¿Tá? Un ida y vuelta, sirve mucho. Como les digo, esta estructura de 4x4x4x4 arma una figura. Y después esta que es la trenza simple. ¿Ah? Me siento el escribano, ¿se acuerdan los escribanos de los programas de sorteo que tapaba el teléfono? A ver, Susana, salió, bueno, me siento un escribano. Entonces esta es la trenza simple. ¿Tá? En el punto donde se arranca la estrofa, vamos todos de nuevo al segundo plano. Se dan cuenta que hay un movimiento que es como que se repite mucho y es muy básico, que es a capturar el segundo plano, para dejar libre un primer plano en el que hay algo, hay alguien que canta, y para jugar con los planos más para atrás. Entonces, en este caso, la trenza simple dice A, C y E bailan en el lugar. ¿Tá? A, C y E bailan en el lugar, mientras que B, D y F dan un paso hacia atrás. B, D y F. ¿Tá? Entonces, en el segundo verso, A cambia con B, ¿tá? O sea, hace este círculo, y a la misma vez se hace este círculo, y a la misma vez se hace este círculo. ¿Ah? Entonces se invirtió, hay una media vuelta, una media vuelta, una media vuelta. En el tercer verso se repite esto, o sea, F vuelve a su lugar, C vuelve a su lugar, y A vuelve a su lugar. ¿Tá? Entonces invertimos, un giro completo. Y entonces, en el último, B, D y F igualan, ¿ah? Y ya, con el campo liberado, ataca toda la murga junta. ¿Ah? Esas son tres figuras. Por supuesto que hay muchas más, y por supuesto que es posible inventar muchísimas más. Pero, por lo pronto acá, si tuvieran que resolver un salpicón, un momento cantado, acá tenemos algunas herramientas. ¿Ah? Como les digo, hay que jugar mucho, porque hay alguna de esta parte que es administrativa, que es un trabajo como de ordenar la escena y que los engranajes no se tranquen, por esto que decían que el defecto se nota mucho más que la virtud, pero también hay una cuestión de orden creativa, de construcción de sentido, ¿no? Como decía, si yo construyo esto, la verdad, si yo quiero que, si estoy describiendo que estamos todos pensando lo mismo, la verdad que esta imagen no sería la más acorde, ¿tá? Como sí sería acorde para mostrar una oposición. Capaz que una oposición más colectiva, más nivelada, ¿no? Este grupito y este grupito, ya para no trabajar con un personaje individual. ¿Ah? Acá, si se dan cuenta, este corte en el medio, acá también hay una grieta. Esta es la imagen murguística de una grieta posible, ¿tá? Y un punto medio y una separación. Y evidentemente el equilibrio en el escenario es súper importante. Yo también, y les voy a mostrar, existe un valor fotográfico que es, si uno divide, se llama la regla de tercios. Yo lamentablemente no tengo otra flechita, pero imaginen que hay otra flechita acá. Yo hago 3 tercios, un tercio, y después hago otro tercio en el sentido vertical. La unión de estos 3 puntos con estos otros 3 puntos, que de alguna forma es un poco, si fuera la mitad de esta imagen, sería este punto, este punto, este punto y este punto, ¿ah? Porque son un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, un tercio. Estos puntos medios del tercio suelen ser el lugar donde un fotógrafo, para componer su foto, pone lo que quiere que la gente mire de forma principal. ¿Ah? En ese lugar de la fotografía aparece en general lo que uno quiere enfocar. Son puntos muy clave para la construcción, para el armado de una foto. ¿Tá? Ahora vamos a ver una fotito de eso, que capaz que esclarece un poco más. Así que por acá la cuestión. Habrán visto que la probable tiene una pequeña batería minúscula, unos platicitos que son pequeñas monedas, y después que están hechos con billetes, hay una cuestión como de reciclaje, ¿no? Son billetes de 2 pesos que guardamos en algún momento con mi compañera y que ya el cambio de billetes ha implicado que ya no se pueden usar. Así que bueno, para que queden tirados ahí, me falta ahora pasarles un barniz para que se protejan un poco más y para que tengan un poco más de brillo. ¿Tá? Los micrófonos son palitos chinos y después esto con escarbadientes. ¿Ah? Bueno, eso, por ahora
Me paso nuevamente para la compu. Acaban de ver una actuación en el tablero de La Probable, nuestra murga, el escenario de conflicto. Supón que... Bueno, estoy volviendo al centro de operaciones. Voy a cortar la grabación. Muchas gracias, Diana, por hacer acordar